En este video vamos a trabajar el concepto de matriz de datos. ¿Qué es una matriz de datos? Es lo que nuestros colegas de la computación o de las ciencias de la informática llaman base de datos. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Cuando el investigador trabaja con una fuente de datos primaria propia, es decir, el investigador elabora su instrumento de recolección de datos, por ejemplo, un cuestionario encuesta, sale a campo, hace las encuestas, vuelve a gabinete. El siguiente paso es ordenar la información que contienen esas encuestas. ¿Y cómo va a ordenar esa información? Construyendo una matriz de datos. Entonces, ¿qué es una matriz? Es una forma de organizar los registros originales, es decir, es una forma de organizar, por ejemplo, las encuestas, en donde se pone en relación a las unidades de análisis con sus datos. Básicamente, una matriz de datos es un cuadro, compuesto por filas, por columnas y por celdas. En la matriz de datos es donde queda constituido, es donde queda construido el dato estadístico. Veamos qué se ubica en cada una de las partes de la matriz. En las filas de la matriz, que las filas son horizontales en el cuadro, si visualizamos un cuadro, las filas las encontramos en el sentido horizontal, allí se va a ubicar cada unidad de análisis que ha sido relevada, observada o medida. Esto quiere decir que la matriz va a tener tantas filas como unidades de análisis hayan sido observadas. En cada una de las columnas de la matriz, las columnas son en sentido vertical, vamos a encontrar la información correspondiente a cada variable. Y en las celdas, que sería la intersección entre las filas y las columnas, lo que vamos a encontrar son los datos estadísticos. ¿Por qué? Porque en la celda es donde vamos a obtener la unidad de análisis que ha sido observada en una variable y asume determinado valor. Recién allí es donde queda construido el dato estadístico. El libro que estoy tomando como cabecera presenta una matriz de datos en términos simbólicos. Fíjense, esto sería una matriz de datos. Es un cuadro que está formado por filas en sentido horizontal, ¿sí? Está formado por columnas en el sentido vertical y está formado por celdas, ¿sí? Que es la intersección entre una fila y una columna. Bien, habíamos dicho que en cada fila íbamos a ubicar las unidades de análisis que han sido observadas, entonces esta sería la fila correspondiente a la unidad de análisis número 1. Esta sería la fila correspondiente o donde encontraríamos la información de la unidad de análisis número 2, y la matriz va a tener tantas filas como unidades de análisis hayan sido observadas. Acá dice n porque n se refiere al tamaño de la muestra. Cada una de las columnas corresponde a cada variable que ha sido observada, y en este caso cada variable se está simbolizando con una letra en mayúscula, ¿sí? La variable X, que puede ser la variable, no sé, edad, la variable Y, que puede ser la variable nivel educativo, la variable J, que puede ser situación laboral, ¿sí? Y en una celda, en esta por ejemplo, encontramos un dato estadístico. Habíamos dicho en videos anteriores que un dato estadístico se construye, y para que se pueda construir tiene que haber una unidad de análisis que es observada en una variable, en este caso la variable X, y esa variable asume un valor. En este caso, simbólicamente, el valor se simboliza con la misma letra de la variable y un subíndice que hace referencia a la unidad de análisis. Por ejemplo, podríamos pensar en, si estamos trabajando con estudiantes con unidades de análisis, que el estudiante Y en la variable edad asume 18 años. ¿Cómo se construye una matriz de datos?
Una matriz de datos se puede construir tanto de manera manual como a través de algún software estadístico o alguna planilla de cálculo, que en la actualidad es lo más utilizado. Pensar que hoy en día, con el avance de la tecnología, algún usuario de la estadística se ponga a construir una matriz de datos de manera manual no es lo más aconsejable. Bien, dentro de los software podemos hablar del Excel, que es una planilla de cálculo que funciona muy bien como matriz de datos porque uno puede ir construyendo ese cuadro con filas, con columnas, con celdas y volcando la información de las encuestas, en definitiva, ¿no? Además, el Excel también te permite después poder construir las herramientas estadísticas como tablas, gráficos, el cálculo de determinadas medidas estadísticas. Y lo bueno que tiene este software es que está en la mayoría de las computadoras y es de uso masivo por la mayoría de las personas. Un software estadístico es el SPSS, que es un programa estadístico aplicado en las ciencias sociales, que es netamente estadístico, en donde uno va construyendo ahí la matriz de datos y te permite realizar una infinidad de herramientas estadísticas. La desventaja por ahí que presenta este programa es que es un software bajo licencia, lo que quiere decir que hay que pagar por su uso. La versión gratuita o la versión libre de este software es el PSPP. Ahora bien, en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba ha creado un software estadístico similar al SPSS que se llama Infostat, que es un software de utilización muy sencilla, y lo bueno que tiene este programa, que si bien también se utiliza bajo licencia, es que tiene una versión libre y gratuita para estudiantes, que uno lo puede descargar de manera muy simple y sencilla y utilizar este programa sin necesidad de tener licencia. Aquí les presento un ejemplo de matriz de datos en Excel. Fíjense que esta matriz tiene 95 filas, lo que quiere decir que se ha trabajado con 95 unidades de análisis y en cada fila aparece la información correspondiente a cada unidad de análisis. En cada una de las columnas de esta matriz vamos a encontrar a cada una de las variables que se observó. Por ejemplo, carrera a la que pertenece, evidentemente la unidad de análisis es un estudiante, año de la carrera, tenencia del celular. Y esta matriz va a tener tantas columnas como variables hayan sido observadas. Cuando veíamos el concepto de matriz, mencionábamos que la matriz tiene el objetivo o la función de organizar la información que contienen los registros originales. Bien, esa es su función principal, pero la matriz de datos no cumple la función de resumir información. ¿Por qué? Porque si yo les presentara esta matriz de esta manera y les pidiera a ustedes que hagan algún tipo de conclusión o emitan algún tipo de conclusión, no lo podríamos hacer porque no tenemos esa capacidad de aprehensión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El objetivo principal de construir una matriz de datos es el de organizar la información que contienen los registros, pero no es un resumen de datos. Esta matriz de datos es del programa Infostat en su versión libre y gratuita estudiantil. Fíjense que en este caso esta matriz está formado por 40 filas, lo que quiere decir que hay 40 unidades de análisis observadas, medidas. La información de cada unidad de análisis los encontramos en cada fila. En cada columna de esta matriz encontramos las diferentes variables que han sido observadas. Prestemos atención, por ejemplo, a la variable sexo, en donde podríamos pensar que los valores que asume la variable, en este caso asume dos valores, por lo que se visualiza,
y podríamos pensar que esos valores podrían ser femenino y masculino, pero no estamos viendo esos valores aquí, sino que aquí vemos números. Esto es porque se utilizan códigos para cargar, para que la carga vaya mucho más rápido. El código 1 significa masculino y el código 2 significa femenino. Pero esto no cambia o no modifica el tipo de variable. La variable sexo sigue siendo una variable categórica nominal. Fíjense que esta matriz de datos, en comparación a la anterior, es una matriz mucho más chica, porque solamente tiene 40 filas, pero de todas maneras sigue cumpliendo el mismo fin. Esto de que una matriz de datos se construye para organizar la información contenida en las encuestas, pero no es un resumen de datos. Para finalizar entonces, la matriz de datos se construye con el objetivo de elaborar los datos estadísticos y organizar la información. A partir de ella, recién podemos comenzar a resumir los datos. ¿Cómo vamos a resumir los datos estadísticos? Utilizando diferentes herramientas estadísticas, ya sean tablas, gráficos, calculando medidas estadísticas, etc.